Vamos a ver, Víctor Rubido, bien hallado. Buenos días. Buenos días. He visto que en debate escribe Togores. Antes he citado, Sí, Togores, Togores. todo el grupo es que claro, en el CEO hay un vivero de historiadores Sí. de primera. Y esto es de hace 5 años, lo de los trenes de la muerte, lo publicó cuando le hicieron un homenaje al asesino Villegas, entonces publica en La Razón un informe tal. Entonces cuando veo los trenes de la muerte, yo recordaba que el primer grupo de presos secuestrados a los que matan en el tren o luego en Paracuellos, los llevan para protegerlos a la cárcel y los matan, y Togores había escrito, Luis Togores había escrito en La Razón un reportaje actualizado con los datos, los nombres, los números, las declaraciones de la causa general. Y claro, esas cosas de la vida raras, que Adamuz se convierte otra vez en un sitio de trenes de la muerte, en este caso los de Sánchez, otra vez el PSOE siempre a colación. Y voy a la Tontipedia, dice, las autoridades no querían de ninguna mala represión, pero se le dicen a la guardia que se aparte para que lo fusilen. Sí. Bueno, pues... pero es verdad que se ha convertido, esto es un problema, la historia de España como la primera asignatura que habría que impartir a este gobierno. Bueno, empezando a los profesores de instituto. También. ¿Sabes? Porque en La Coruña, curiosamente, quieren cambiarle el nombre a un instituto de Menéndez Pidal por Isabel Zendal, que está muy bien Isabel Zendal, pero ¿por qué hay que agraviar a Menéndez Pidal para homenajear a Isabel Zendal? ¿Y qué ocurre? Que es que no tienen, por ejemplo, Menéndez Pidal había sido académico de la lengua gallega, porque había hecho un estudio sobre las lenguas vasca y gallega, y como consecuencia de eso le habían, pero aparte de eso era el gran historiador. Bueno, el gran historiador. Hay una foto maravillosa. Fue el asesor del Cid, que es de las pocas películas históricas que están bastante bien hechas, muy sujetas a la realidad. Hombre, Peñíscola no es Valencia, ¿verdad? Sí. Pero hay una foto que es verano, cuando estaban grabando, y llega el Cid, o sea, Charlton Heston, con todos los arreos, creo que habían grabado, pues no sé qué batalla. Y entonces se levanta la celada, la visera, digamos, de la armadura y tal, y están para saludar a Charlton Heston, Juan Carlos, entonces príncipe de España, y Menéndez Pidal. Y entonces está Menéndez Pidal correctamente de gris, Juan Carlos pinturero de blanco absoluto, saludando al Cid, que es el Cid de verdad. O sea, el Charlton Heston haciendo el Cid en la playa de Peñíscola. Aunque el Cid no era ni alto ni rubio, ¿eh? No, ni guapo. Nadie no lo sé si era guapo. Perdona, Alejandro medía 1,50. Sí, por eso. O sea, que y mucho menos que Franco. O sea, que, fíjate, era Alejandro Magno. No, pero es verdad lo que dices. El problema ya son los profesores. Ya, pero si vienen con faltas de ortografía. El problema ya hace ya un par de décadas, ¿eh? No es de ahora. Sí, no, sí, hay una degradación claro, vertiginosa. Yo creo que mi propia generación, como los profesores... Bueno, es que además... Además se han politizado mucho. En los institutos de enseñanza media el nivel de politización de los profesores es enorme. Te diría la EGB, vamos, la EGB, como se llama ahora, la básica, también. También. Ya se empiezan con los recién nacidos. Bueno, hay colegios que están haciendo, digamos, una enseñanza alternativa a lo que dictan los libros de texto, que eso también está sucediendo en algunas comunidades autónomas. En bastantes, además. Y al final, si el maestro quiere, si el profesor quiere, hombre, claro, da clase, porque existe la libertad de cátedra. Otra cosa es que algunos la prohibirían, si pudieran. Pero en la práctica, claro, lo cómodo es esto, dejarse llevar por las bobadas de rigor, que también cambian según los tiempos. Sí, bueno, y todo lo que hay alrededor de la educación. Hoy precisamente estamos muy pendientes del suceso en Sueca, en donde un adolescente de 13 años presuntamente ha sido asesinado mientras estaba jugando en casa de uno de sus mejores amigos, también de 13 años. El padre de este chaval se ha entregado a la policía en Sueca, pero al parecer hay algo sospechoso en este caso que hace pensar que el padre se habría entregado para poder, de alguna manera salvar al hijo. Entonces estaríamos hablando de un asesinato entre menores de 13 años, amigos, que se produce mientras están jugando a un juego en la PlayStation, en la Nintendo, en fin, son unas cosas las que están pasando que son atroces, pero bueno, todo esto está rodeando. Bueno, y luego además cada cosa, por eso la gente con razón dice que cuando hablen de suicidios o de asesinatos entre jóvenes hay que tener cuidado, es inútil. Con las redes todo se multiplica. Sí.
Antiguamente el caso tenía la orden, el otro día no sé quién, pues un nuclear de estos analfabetos decía, tiempos de Franco no se podían publicar los crímenes, no se podían publicar los crímenes, estaba el caso salía todos los días. Lo que decían era que no más de uno a la semana, para no dejar mal a la policía, a la Guardia Civil, mientras no lo pillaran, que los pillaban. Porque hay que pero el caso se acabó y lo que pasa es que entonces les llamaban crímenes pasionales, lo que en realidad eran crímenes, lo que hoy llamamos también llaman de honor. De honor le siguen llamando los países musulmanes. Ahora mismo el primer caso de muerte entre menores de 30 años en España, el suicidio. Bueno, y hay un problema que es la edad penal, que sigue pendiente en todos los países europeos. Pero esto de otorgarle a la época de Franco... Suecia la ha rebajado a los 13 años, por cierto. Sí, señor, porque ya hay sicarios de 12. Sí. De Franco. Bueno, eso lo habían valorado en la transición. García Valdés, que era un director general de instituciones penitenciarias, cuando yo creo que estaba Íñigo Cabero, de ministro de Justicia, que era un momento... la edad, porque ardían las cárceles. No sé, y en esa época, que por razones estadísticas, bajar la edad penal en España, porque decían que efectivamente se cometían muchos delitos en una determinada edad, en una franja de 14, 15, 16, y claro, no iban a la cárcel. Y no eran delitos como los que hay ahora, porque es verdad que ahora se ha incrementado cada vez más participación en crimen organizado, sicariato, violaciones, ya unos crímenes realmente graves. O sea, no son delitos de robar un... Yo recuerdo que García Valdés, que escribía en El País de entonces, donde escribía también Julián Marías, Emilio Romero y tal. Yo escribía en El País de entonces. O sea, tú llegaste mucho después. Sí. Pero, y ahí fue la primera, eso que tuvimos. Pero García Valdés escribía mucho porque había entonces incluso el movimiento COPEL, que estaba Sabater entonces apoyando esa cosa, de que todos los presos comunes eran políticos. Con lo cual los políticos quedaban fatal. Pero bueno, tenía una fuerza enorme y el tío todos los días... Y cuando llega el PSOE al poder, entonces el ministro de Justicia, Ledesma, los pone en libertad a 10.000, me parece que, porque es que había caducado ya en la estancia en la cárcel. Pero vamos a ver, la policía es que no se lo podía creer. Pero ¿usted cree que detenemos arbitrariamente? Si están en la cárcel, y es que es tan evidente lo que han hecho, lo hemos pillado tan claramente, lo ha visto el juez tan claro, que no los da libertad provisional, los ha metido en la cárcel. Puede ser cuando los detenían en infraganti, es decir, cometiendo el delito. Esto fue en el 82, cuando llega Felipe, de lo primero que hizo Ledesma, que luego esto es un tipo decente, pero socialista. Entonces viene el mundo no como lo que es, sino como ellos querrían que fuera. Y entonces se hace aquella cosa del miedo a salir de noche, que haya una película. Pero un miedo real, porque tú sueltas a 10.000 delincuentes, a lo mejor 100 no lo eran, pero 9.800 lo eran. Bueno, pues, y entonces se produjo un fenómeno extraño que cambió Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, yo creo que por fastidiar a Ledesma, como siempre, además Justicia e Interior siempre se han llevado fatal, va y dice un día, hemos descubierto la Guardia Civil. Y la Guardia Civil estaba descubierta. El vizconde de Barrio Nuevo es un vizconde de carlista. Y además es un tipo culto, escribe muy bien. Muy buena persona. Y es persona. Pero claro, lo dijo pues con verdadera... ¿Cómo estabas? Si llegas, necesitas ser ministro para descubrir a la Guardia Civil, qué mal informado estás, ¿no? Barrio Nuevo es el que introduce la grúa en el Ayuntamiento de Madrid cuando era teniente de alcalde en la primera corporación Tierno Galván. Uno de los peores ayuntamientos que ha padecido Madrid. Del miedo a salir de noche al miedo a coger el tren, y con razón, atención a la información que está publicando en estos momentos Voz Populi, se ha detectado una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona, una semana después del accidente de Adamuz. Esto ha conllevado que se tenga que reducir la velocidad en el punto kilométrico 490, que es de esta línea, de camino a la estación de Sants, en donde se ha encontrado... ya en Barcelona. Está en el 490, ya es en Cataluña, desde luego. Las fuentes del sector consultadas por este diario aseguran que por la zona han pasado varios trenes de diferentes compañías y los maquinistas de estos trenes han notado un fuerte golpe al abordar la zona afectada antes de su reparación, lo que ha sido reportado a los controladores de Adif. Las unidades están siendo inspeccionadas, es decir, los trenes, para certificar que se encuentran en perfecto estado de circulación. Esta es una más en el día de hoy, caótico en Rodalies, en el Cercanías de Cataluña. Estamos
asistiendo a un caos absoluto desde ayer y hoy ha primerísima habido hora de la mañana. 8 cambios de opinión. Contraorden. Y que yo haya leído, aparte lógicamente de tu comentario este fin de semana, Federico, en Libertad Digital, a Luis Ventoso en El Debate, a Jesús Cacho también en Voz Populi, es el desgobierno absoluto, no el caos general. Jesús Cacho dice que España es un ensayo de un Estado disfuncional. Luis Ventoso dice que si un país vive en el desgobierno acaban ocurriendo cosas terribles. Sí. Y tú, Federico, permíteme que te mencione, dices que la tragedia de Adamuz ha desvelado a los que prefieren vivir dormidos y ha alarmado a los que pensaban que esto estaba mal, pero no tanto. Sí, es que hay gente que se ha... Bueno, no pasará nada, que no pasará nada, no ves lo que pasa. No lo querían ver y de pronto ya hay 45 muertos que dicen que había motivo para preocuparse. Pero es que uno de los grandes errores que se comete es pensar que la mala gestión no tiene precio. Entonces, un año gestionas mal, no ocurre nada. Otro año gestionas mal, no ocurre nada. Hasta que ya llevas 4, 5, 6 años. 7 para 8 ahora. Y entonces, claro, las carreteras están llenas de baches, las vías están rotas, en fin, todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno. El gobierno que más dinero ha recaudado en la historia, aprovechando y además ha recibido además de Europa. Exactamente, y que más dinero ha recibido en fondos extraordinarios de Europa. Ese gobierno es el que curiosamente no cumple, es que no ejecuta el presupuesto. No ejecuta. ¿Qué pasó con la vivienda? Los fondos sean fondos Next Generation, Maite, lo de vivienda, que ha devuelto. Porque no ha ejecutado. Y Adif también fue el organismo, ha sido el organismo que más, el mayor receptor de fondos Next Generation, aparte de lo que se lleva de impuestos y lo que se lleva de impuestos nuestros y de las propias compañías privadas que utilizan la red, pero es el mayor receptor de fondos europeos. Han recibido, creo que 2021, casi 6.000 millones de euros. Entonces dices, ¿cómo es posible? Y el otro día, ¿os acordáis que Sánchez... Creo que gastan un 16% en mantenimiento de todo aquello, o sea, una parte muy pequeña. Dicen, están presupuestados, pero luego lo que ejecutan siempre es muy poco. Claro, además, eso no es nada. Pero es poco. El otro día Sánchez... El 55% del presupuesto del año pasado ejecutó Puente. Es decir, dejó de invertir dentro del presupuesto que es prorrogado. Un 45%, pero es que un 45% sin ejecución es un desastre. Bueno, lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a eso cuando hablabais justamente de la sensación de estado totalmente desarbolado, descuadernado, como tú decías, es cuando ocurre algo, lo hemos visto en la pandemia, en la Dana, en el volcán, que se gestiona, bueno, el apagón, y como no pasa nada, ya nos hemos ido acostumbrando a situaciones inaceptables en cualquier país europeo. Lo peor es que cuando sucede algo, dicen que esto es una tragedia que pasa. Vamos a ver, eso pasa en las tragedias de Esquilo, que tú las lees y no pasa nada, pero si la tragedia es en una infraestructura que depende de una gestión política y de un dinero que viene de nuestros impuestos, eso ya no es Esquilo. No, eso es una tragedia de tener a unos incompetentes o a unos ladrones. El otro día se le ocurre a Sánchez, porque está obsesionado con el dinero. Yo no sé lo que tendrá, pero desde luego debe, a juzgar por su avidez, el otro día crea, para hacerse ya con el IBEX, no le basta la SEPI, un fondo soberano al que él va a llevar también mucho dinero, pero con 10.000 millones. Dice el Banco Sánchez. Y dice, oye, pero ese dinero ¿qué haces? Nos lo va a quitar. Y luego dice que va a conseguir aportaciones privadas, nadie va a querer darle dinero a Sánchez, ni en España ni en el extranjero, y públicas. Es decir, que va a tirar otra vez de la SEPI, si no asalta algún banco ya directamente. Y dice, pero vamos a ver, ¿para qué quieres un banco si eres incapaz de hacer nada? Y después hay otro rasgo también que es muy del PSOE, que es colocar a notables incompetentes, sobre todo el PSOE de Zapatero y de porque yo recuerdo un caso como a Cándido Velasco cuando lo pusieron en Telefónica, que venía de Tabacalera. Cándido Velázquez, me acuerdo, que no era malo. No era malo, por eso, no, es que a mí me consta que él en Telefónica dijo, del PSOE aquí en la cúpula 3. Todo lo demás profesionales, todo lo demás, y es al revés. En este momento Telefónica, la privatización. Telefónica está absolutamente, colonizada por el PSOE. Hay un señor que se llama Javier de Paz, cuyo expediente académico no conocemos. Pero porque viene estuvo en las juventudes, me acuerdo que estaban, porque es más mayor que yo, lo veía con las juventudes socialistas ya con 40 años y seguían las juventudes socialistas. Yo le escribí entonces una columna que cuando empezaba a escribir en Diario 16 que llamaba El Carrillito, porque
porque Carrillo hizo toda su carrera en las Juventudes Socialistas. Y citaba el caso de Sbert, que era un catalanista de izquierda que estaba en el gobierno último de la República en representación de las Juventudes Socialistas. Claro, pasó el tiempo, perdieron la guerra los amigos de Uclés, y llegó un momento en que no sabían qué hacer con el gobierno en el exilio. Y entonces lo que quería México para reanudar relaciones con España fue además el rey Juan Carlos, los mejores. Yo le dedico esa antología de discursos de Azaña y de ensayos, le dedico a la viuda de Azaña. Entonces tenía bastante relación con su sobrino, el hijo de Cipriano. Y entonces ella se empeñó, por supuesto, que reciba al rey de España y a su señora, encantada, es lo que mi marido hubiera querido, la reconciliación, etcétera, tal y cual. Y entonces, claro, es una situación que continuamente te interpela. Primero, hay que ser persona, y luego tienes que ser capaz de llevar una gestión. Y Sbert, claro, lo único que había hecho en la vida es estar en el gobierno de la República, 40 años en el exilio representando de las juventudes. Y entonces contaba el embajador de México que al final decidieron pagarles a todos para que el gobierno republicano se disolviera. Y en un bar de las afueras de París, de la Manlier, en un día de lluvia, en un altillo donde van a jugar allí a las cartas y tal, los jubilados, pues entonces estaba el gobierno de la República en el exilio, que eran 12 señores muy mayores. Y entonces llegó el embajador, que llevaba el dinero, los cheques y tal y cual. Por supuesto, detrás estaba Suárez. Todo era una operación discreta, no había que ofender, como se hacían entonces las cosas, discretamente. Pero claro, era dramático porque uno decía, Menganito, ministro de Agricultura, Menganito, ministro de Asuntos Exteriores, fulanito, tal y cual. Y luego decían de dónde venían, y entonces Sbert, de las Juventudes Socialistas. Y era un señor de 80 y bastantes años, con un aspecto triste, y decía, claro. Y al de las Juventudes decía, el embajador estuvo a punto de darle una propina, porque era tan patético todo, era tristísimo. Así que recibieron, llegaron al acuerdo y se fueron, y sí, como llovía en París. Bueno, esa es la historia de España. Bueno, pues no. Bueno, al hilo de todo lo que estamos comentando, hoy publica Libertad Digital una noticia sorprendente, pero no tanto, que nos vuelve otra vez a situar en el año 2014. El CNI despreció una alerta de Villarejo sobre Sánchez. Su trayectoria será efímera. Esto es lo que decía ese informe. Es un correo electrónico que publicamos en exclusiva que remitió un agente del Centro Nacional de Inteligencia al comisario Villarejo. En este email, el CNI desprecia pues un informe confidencial que elaboró este comisario alertando de los riesgos sobre la posible llegada de Pedro Sánchez. El informe se llama Riesgos PS, Riesgos Pedro Sánchez, en alusión lógicamente al presidente del Gobierno, y fue entregado también a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy. En él se incluyen frases como un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse, y destaca su marcado carácter trepa y arribista. Por supuesto, también se hace eco y se detallaba la red de prostíbulos y desayunas gays de su suegro, de Sabiniano Gómez. La verdad es que, bueno, no deja de ser sorprendente. ¿Pero quién es el autor del informe? ¿Villarejo? No, un agente del CNI. Pero partiendo de información... Que se lo remite a Villarejo. Se lo remite a Villarejo. Sí. Bueno, que estaría en lo mismo. Es que Villarejo era muy amigo de Sabiniano. Una gente que trabajaría por eso, es que de hecho Villarejo en más de una ocasión, en alguna intervención de estas, se reía. Pero hombre, como habla él, ¿no? Sabiniano, mi amigo de Fuerza Nueva. Claro. Pero yo tengo la impresión, aunque no está en la información, que eso lo pide Villarejo para saber qué es lo que piensan del yerno de su amigo en el CNI. Y se queda muy contento cuando recibe ese informe. Aunque ahora parezca que se escandaliza, no, está encantado, porque es amigo del suegro de Sánchez. Y estoy seguro de que lo pide para estar seguro de que el CNI no lo persigue. Que eso tiene toda la lógica del mundo. Sí. Recordemos la marisquería Riancho y tal. Sí, hombre. Información vaginal. Gran idea cuando dice que había hecho con una red de prostíbulos, ¿te acuerdas? Él explica que habían puesto micrófonos y cámaras en una red de prostíbulos. Y dice Lola Delgado, a la sazón fiscal general. Gran idea. No, era fiscal de carrera, entonces es cuando dice que ha visto de menores a jueces y fiscales del Supremo. En Cartagena de Indias. Que tenía que haberlo denunciado. Claro. Bueno, y luego dice, pero a mí
A mí los jueces me gustan hombres, que veo por dónde van. Las mujeres no. No, dice eso. Yo cuando entro en la sala y veo que es una mujer, ya me pongo nerviosa. Sí, que la jueza sea una mujer. Sí. O sea, es que es increíble. De todas formas, defiende la utilización de la prostitución. Acusa a magistrados del Supremo de pederastia. Fiscales, como ella. Y hace un alegato contra las mujeres. Entonces le dice, le pide permiso a Garzón. Este es un epítome del progresismo. Dice, puede, dice él, con esa voz de pito, dice, Marlaska maricón. Es que es así. De todas formas, Ministra de Justicia y Fiscal General del Estado. Es el epítome de la progresión en la justicia. Sí, señor, así está la Fiscalía. Esto nos lleva al eterno debate de si los dirigentes políticos deberían pasar también un examen previo antes de alcanzar, digamos, determinados puestos en la administración de un Estado. Algo que se hace, luego una ITV. Bueno, algo que se hace en Estados Unidos, aunque el resultado es bastante... Sí, pero los hearings, ahí te preguntan, luego en el poder te puedes volver loco, pero los antecedentes te los revisan, ¿eh? Sí. Aquí es que hay gente que no tiene ni antecedentes, son tan nada que no han hecho nada en la vida. Pero es verdad lo que decís, que ha sido justo después de Zapatero y todavía más pronunciado con Sánchez, donde se ha llegado al máximo nivel de incompetencia en los cargos, en los nombramientos. Yo siempre estoy... Por ejemplo, habría que hacer una auditoría a fondísimo de lo que ha pasado con Correos, cómo se han cargado la empresa. Claro, luego ves que estaba Leire, bueno, como este Serrano. Y además, cuando fracasan y quiebran, o Saura, una empresa, lo que hace es cambiarlos de sitio. Siempre. Y los llevan a otro. Encima, unos puestos que son auténticos chollos en términos de salarios, que si paradores, que si... O sea, así. Entonces, justamente cuando hay una crisis es cuando nos damos cuenta, y cuando efectivamente ya se deteriora todo, cuando llega un momento en que ya se derrumba, que es en el momento al que estamos asistiendo ahora. Bueno, yo llevo insistiendo, y es verdad que hay varios artículos en el mismo. Hombre, cuando ves lo de Adamud, dice, vamos a ver, los políticos no pueden seguir como si no pasara nada. Pero es que el Estado se está viniendo abajo, pero... Es que tuvimos un apagón y no pasó nada. Es que sigue Beatriz Corredor. Sigue ahí de ministra. Porque no asumen responsabilidades, que es otro rasgo que caracteriza a este gobierno. Y en el apagón hubo muertos también, porque también eso hubo no nos 11 muertos. acordamos. Bueno, y en la toma del aeropuerto de Barcelona también murió un señor de un infarto. También. Por cierto, claro, el documental en Filmin está hasta el 31, entonces recomiendo verlo. Quiero decir que le han acusado, justamente le acusa la izquierda y los catalanistas de ser una loa a la Policía Nacional. Es verdad que puede ser un poco reiterativo, pero es muy interesante conocer por primera vez el punto de vista de los agentes que tuvieron que ver y cómo se vivió, porque están las imágenes. No, pero los de Filmi lo han retirado. No, han dicho que lo retiran el 31, que si hubiera podido, el tal, ¿cómo se llama? ¿Ripoll se llama? Llama Ripoll. Bueno, este sujeto despreciable. Primero, a partir del 31 habrá que darse de baja, se fue con Jordi Basté a pedir perdón. Jordi Basté, del conde de Godó, de la vanguardia española. Si antes había defendido él muy bien Ripoll en un texto, derecho a exhibir pero eso. Amigo, empezó a temblar. Porque cuando vives en un régimen de terror y de corrupción, como es la Cataluña desde Pujol, desde 1980, son 46 años, te das cuenta de que de pronto no vas a tener sitio en un restaurante. Mal con todo el mundo, porque empezó a tener una campaña de acoso por parte de los indepes, que además cuando ves lo que pasó dices, qué valor, o sea, cómo se nota que la cosa simplemente se ha parcheado, ¿no? El problema. La gente de los independentistas empezaron a darse de baja la campaña y demás, y cuando él defendió el derecho a poner ese documental, pues, en fin, mucha gente atrajo a sobre todo le dio publicidad, ¿Y qué pasa? Y ahora luego cuando recula... Fue en una semana, y además siempre en el confesionario de Basté. Ahí es donde Casado hizo el ridículo, los del PP, salvo Cayetana, que lo puso en su sitio. Y entonces... Pero Casado fue y lo primero que hizo fue cenar con el que lo iba a entrevistar. Pero vamos, criticar a la policía. Idiota. Y criticar a la policía y decir que, bueno, que a lo mejor tenían alguna razón los de... señor. Ahí fue para mí el punto de... Les echará droga en el Colacao. Muchos, por cierto, policías de gallegos. En el documental se ve cuando regresan a sus hogares, cuando regresan a sus casas, y ellos emocionados ven cómo el trabajo que han hecho es el buen trabajo que han hecho y se sienten
sienten pues acogidos que fue un por trabajo sus heroico, familiares. sin ningún reconocimiento. Porque no tenían medios. Yo decía, pero aquí en España no hay camiones estos de agua. Pero tú no te acuerdas de lo que Estaban pasó con el asediados. Piolín. ¿Sabes lo que hizo Soraya? ¿Sí? Estaba entonces Cospedal en defensa y ofreció 4 barcos, 2 destructores, me parece, en fin, los barcos que tenía defensa para llevar a la policía. Y de paso para decir, está aquí el ejército. Eso bueno, es Cospedal hizo una cosa muy interesante, y es que sí concentró tanto en Aragón, en Castellón, en todo el entorno geográfico de Cataluña, concentró muchas fuerzas. Claro, sí, porque había que intervenir. Claro. O sea que me pareció. Y Cospedal le prohibió a los mozos de escuadra una compra espectacular en armamento y municiones justo unos meses antes. Y Soraya, para unir a la imbecilidad propia de ella, que era una tarada, que encima iba de una fatua a la brigada Lanzari, porque había aprobado unas oposiciones, pues fíjate tú que no hay tontos con título. Y entonces va y alquila el Piolín, que era un barco con un monigote pintado, donde les daban Piolín fatal de comer, no podían casi dormir, no cabían en las literas, o sea, humillando, los echaban de los hoteles. Y el gobierno estaba... En realidad, hostales, hostalicos, pobrecicos, además de... Oye, y está presumiendo, porque presumía siempre, pero tú de qué presumes, cobarde. O sea, pero cuando ya la hacen presidenta de la Generalidad en funciones, va y cada fin de semana le habilitaron un despacho en el cuarto de las escobas del Palacio de la Virreina. Como es analfabeta, no sabía que eso era una burla, no sabía ni que era el Palacio de la Virreina, no sabía nada, pero presumía de todo. ¿Os acordáis de la foto en que Junqueras le agarra el omóplato y ella se licuaba de placer con este gorila? Bueno, volvía del fin de semana diciendo qué bien se están portando los funcionarios de la Generalidad. Bueno, primero, tenían que estar destituidos todos. Esa fue clave, también, aunque luego le echaron la culpa al PSC, de que no se cerrara TV3, que era lo primero que tenía que haber cerrado. Claro. Y lo segundo, procesar a Godó, Cataluña Radio, etcétera, porque iban radiando, pero allí mismo, en la radio del... En aquel momento no hubiera ocurrido absolutamente nada. Nada. Estaba tanto la sociedad catalana como la sociedad española en general absolutamente dispuesta a aceptar cualquier decir, cosa. Yo hubiera intervenido la Generalitat con el 155 por 2 años. Por 2 años. Por el tiempo, 2 años mínimo. Pero los mínimo, 2 años para desmontar todo el tinglado económico. Se lo quitaron de encima. Así, no, es que elecciones lo de TV3, por ejemplo, fue condición sine qua non que puso Pedro Sánchez, que yo por otro lado no le hubiera hecho caso. Bueno, pues claro, dice, no es que nos obligaron, no te obligaron a nada. Y por cierto que bien estuvo el rey en aquel discurso. Sí. Desde entonces parece que Villarino no le ha gustado lo que hizo el rey. Entonces, vaya comportamiento que está teniendo. Yo, sinceramente, lo digo, el rey no puede decir las mismas frases que Sánchez. Villarino puede haberse vuelto loco. Es que lo de retenido, cuando estamos hablando de gente que lleva... Últimas cosas. El discurso de Gaza contra Israel. El gobierno de España contra los militares israelíes. Bueno, el discurso woke contra Trump. España, que no cumple, que en eso tiene razón Trump. España se comprometió a gastar, como todos los europeos, el 5%. Está gastando el 2%, escaso y mal. Y encima añade ahora los medicamentos a las armas que están. Sí. Bueno, una tomadura de pelo. A María Corina Machado no le felicita. Y mienten. Que sí había felicitado a Obama. Exactamente. Sí había felicitado a Obama. La Casa Real mintió. ¿Sabe lo que me dijeron entonces? Dice, bueno, pero el rey le ha felicitado en privado. Yo contesté, es que a mí la corona me luce en público. La corona es pública, ante todo. Privado en la corona no tiene que haber nada. Nos sobra todo lo que digan al privado. Esto de que vayan de influencers, eso es letal para la corona. Pero cuando llega, dice que hay, no sé, hay grandes estructuras muy buenas y suceden accidentes. ¿Cómo que accidentes? Esto es una negligencia criminal que desde el principio, además... Esta en concreto es una negligencia. Que puede haber accidentes, puede haber accidentes. Puede haberlos, pero esto no lo es. Pero esto es una negligencia clarísima de mantenimiento, de mal mantenimiento. El homenaje en la plaza de Tiananmen. No, es que yo bueno, estoy... es verdad. Todo lo que ha hecho en el último año y medio. Bueno, y por no hablar de las fotografías, que todo el mundo piensa que es inteligencia artificial y no, son fotografías reales.
sea, las fotografías al lado del tren, haciéndose una especie de selfie Con María junto Jesús al tren. Montero. Bueno, da igual con quién estén. No, es que además, a más a María más. Jesús Montero poniéndose en primer plano. No te puedes hacer una fotografía al lado del tren. Es peor que una fotografía, porque es una imagen que cogen de un vídeo que han grabado. Están mirando a otro tren y está hablando puente. Pero como tiene el verbo que tiene de simio, imagen, pues entonces no se ve un que está vídeo hablando. distribuido por Casa Real. Pero esa imagen la distribuye Casa Real. Y cuando ve el efecto de empiezan a compararlo con las influencers que se hacen fotos en Auschwitz y cosas así, entonces lo quitan. Chocante de por sí, ya sin entrar en análisis político lo ves y dices, pero ¿qué es esto? El tren ahí tirado, y nosotros mirando para... Ya, o sea, dices, ¿qué criterio periodístico hay en Casa Real? Pero sobre todo es que la comunicación de la Casa Real se supone que la reina no es es un informativo. A lo mejor en un informativo de Telecinco, la Lección estaba allí, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso como imagen a lo mejor te hace gracia. Para la Casa Real es lo último que puedes hacer. La Casa Real no puede estar identificada ni con el gobierno ni con la oposición. Nunca. Y dice, pues nunca. Y en estos casos está bien saludar a las familias, pero no hacer el discurso del gobierno. Pues mira, una de las monarquías más longevas y más sólidas, a pesar de los avatares, que creo que es la británica, cuando se produce tiene lugar el referéndum de Escocia, de independentismo, la reina Isabel, que entonces vivía, solamente dijo: piensen bien lo que van a votar. No dijo nada más. Y ya se armó un jaleo. ¿Cómo se mete en política? Y solo dijo, piensen bien lo que van a votar. J.K. Rowling pagó 2 millones de libras, me parece, para eso, pero publicarlo. Qué mujer tan admirable. Me encanta que sea rica porque se lo ha ganado. Ha ganado también contra las trans. Le han hecho una campaña absolutamente salvaje. Sí. Pero es que ella ha resistido. Claro, pero si es que si resistes y tienes razón, al final ganas. Claro. Bueno, ya que eres rica, pues las instituciones igual. Yo veo lo de Andalucía, desde el principio, vamos a pensar que llevó por el buen corazón. Mazón porque está en pecado. Y ahora hemos sabido cómo. Pecado ridículo, pero pecado. Pero el caso de Moreno Bonilla, que son de allí, entonces la primera cosa, ¿no te das cuenta que te están tomando de rehén los responsables de eso? ¿No te das cuenta? Es un poco tarde, no sé cuántas. ¿Qué hace? El PP ha ido con el freno de mano echado todo el tiempo, mientras Abascal hacía el discurso que había que hacer. Y entonces eso se llega hasta el famoso homenaje laico a las víctimas. Primero, laico, ¿quién te ha dicho que las familias quieren laico? Que quieres coger las familias como rehenes también, para librarte tú de tu responsabilidad. Que en el caso de Huelva las familias no están por la labor todo lo que ha salido, a mí por lo menos todo lo que me ha hecho, es que además cuando llamaban del gobierno para invitar, los insultaban. Y una en concreto, pues además se está moviendo mucho, dice, con ese gobierno de asesinos, porque sois asesinos, y habéis matado a mi hijo, sois unos asesinos, no iré ni a ese ni a ningún acto que hagáis vosotros, asesinos que tuvieron que colgar. Claro, pero como esto, muchos. Y encima en Huelva, el Rocío, Andalucía, la tierra de María Santísima, pero no será religioso. Hombre, eso te lo aceptará el pseudo cardenal Cobo. Pero por supuesto que no te lo va a aceptar el pueblo normal, que le acaban de matar a sus familiares, porque lo ven como un crimen, y es un crimen. No, y aparte de eso también parece ser que se suspende este funeral masónico. Lo han aplazado. Pero porque no saben todavía cómo encapsular a Sánchez, es que no hay para manera, que no le hagan lo que le hicieron ellos a Mazón. Bueno, y sobre todo porque al parecer no iba a acudir prácticamente ninguna de los familiares de las víctimas. Por eso te digo que hay una revuelta civil. Yo creo que es la primera vez que hay una revuelta civil, en este caso. Además, fueron tan rápidos a la hora de montar el numerito, exactamente igual que el del COVID. En la Plaza de la Armería, unos pebeteros masónicos grotescos, utilizando también 130.000 muertos. Bueno, pero en este caso es que los muertos están aún calientes. ¿Qué quieres? Engañar a la familia. Además, desde el primer día iba publicando El Mundo todo lo que se ha revelado. O sea, lo que ha hecho César Urrutia, etcétera, es exactamente como Aldama. Todo lo que han publicado ha sido verdad. Y todos los días Puente ha dicho que era mentira. Todos los días. Puente se mofaba de la información que iba sacando El Mundo hasta, la última. Dijo que era un delirio.
Exacto. Un delirio. Y todo se iba efectivamente contrastando. Además, todo. Tienen muy buenas fuentes y sobre todo tenían la opinión de técnicos y de gente que sabe, con lo cual Puente en una posición muy delicada. Además, el otro día llama la atención que Óscar Puente agradecía a los informadores especializados en información ferroviaria, y César Urrutia es uno de ellos, que lleva 1000 años trabajando en el mundo, aparte de otras cuestiones que aborda en la sección económica. Y bueno, pues ya que da las gracias el ministro Puente a los informadores especializados, oye, que los lea. Que los lea. En fin, vamos a enviar el colacel. Federico, ¿a quién se lo mandamos? A las familias. Esto de hacer que aplacen la corona ya, hoy, ahora mismo, tendría de haber dicho que es mejor renunciar a un acto que divide a la opinión pública. Si es por la unidad, cancela esa masonada, y si Villarino es masón, pues que sufra un poco y se vaya con su amigo, el pseudo cardenal Cobo, que a la información del debate, ¿viste cómo salió? Una entrevista con Jorge Bustos. A mí Jorge Bustos me cae muy bien, le tengo mucho afecto y es muy listo, pero le mintió a la cara. El pseudo cardenal dijo que él no había firmado nada, que la Iglesia no se había salvado. Es mentira. Lo que publicó el debate es su firma, con el cuño del propio arzobispado de Madrid, y la firma de Bolaños también con presidencia del gobierno. Pero ¿cómo que era mentira? ¿Cómo que era mentira? Ha hecho mentir a toda la conferencia episcopal, y el que miente primero es él. ¿Tiene alguna autoridad, Cobo, para profanar el Valle de los Caídos? Ninguna. ¿Se lo dijo el Papa? No. El Panoli, el Parolín, que es un mamarracho peronista como su jefe. Pero eso ya, ahora hay otro Papa. Y además no ha dicho como me encargaron. ¿Dónde está el encargo? Eso es una basílica pontificia. Solo puede decidir el Papa. Y por supuesto, Cobo de momento no es el Papa. Espero no lo sea nunca, ¿no? Pero vamos. ¿Y cómo puso? Mercenarios, decía, esos pseudomedios por el debate. Sí. Pero vamos a ver, mercenarios. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas ahora decían, católicos que están contra el catolicismo. No serás tú. El privilegio de los católicos, ya sabes, Federico, que es poder pecar y luego arrepentirse y te perdonan, ¿sabes? O sea, decía Cristina. Pero depende. No, pero hay cosas que no. Ya, no quiero abrir ese debate. No, hay un pecado que no se perdona, que es la soberbia. Y la mentira. Sí, y la mentira tampoco. La mentira es casi peor. No dirás falsos testimonios ni mentiras. Pues las dos cosas ha hecho la mentira, el pseudo cardenal. La sinceridad sí está sobrevalorada. Sí, sobre todo en Zaragoza. Ahora han cambiado, ahora están más civilizados. Pero antes llegabas y te decían, yo siempre con la verdad por delante, Mañó, y dice, oye, que yo no te he insultado, porque ya sabías que inmediatamente después ¿qué gordo estás? Y dice, es que yo soy muy sincera. Lo que eres es un vecino. Bueno, pues colacel para las familias que se expresan con claridad. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, que además es típica en esta época del año donde el frío y la calefacción resecan los tejidos. Tampoco hay que esperar a que suframos descolgamiento de arrugas. Debemos actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor esta época del año para regalar a nosotros mismos, hacernos un autorregalo con la mejor nutrición, la que nos ofrecen desde Mundo Natural y Colacel Antiox. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo disfrute. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico o dietista. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, una de las cosas, digamos, recurrentes de la cuesta de enero y después de estas entrañables fechas es que hay que hacer ejercicio. Hay que aprender inglés, hay que hacer ejercicio y controlar los gastos. Me has mirado. No, te miro porque tú estás con cara. Pero si tú estás siempre en plena Yo siempre forma. a dietas, siempre a dietas. Oye, efectivamente, sí. Bueno, tremendo. Estoy rodeado de gente. Eso es así. Resoplones. Yo las pocas veces cuando hace mucho frío, yo prefiero la cinta. No me muevo de casa, estoy protegido, pero bueno, apetece. Como Madrid es tan agradable. Y además te tapas la mascarilla, que es conveniente ahora con toda la gripe que hay y tal,
tampoco te conoce nadie. Bueno, vas por la calle y ves que de pronto pasa una especie de tren de tranvía o de tren de mercancías por lo que resopla, y es alguien que corre camino del Retiro o que viene del Retiro resoplando como un psicópata. Y tú ves que algunos ya no son jóvenes, les sobran entre 30 y 40 kilos. O sea, es fundamental el deporte. ¿Qué pasa? Tú ves que es todo nuevo, se lo acaban de comprar. Sí. Pues hay que comprar en el Corte Inglés, porque ahora además tienen buenos precios. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. Sí, hasta el 28 de enero, hasta el 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte, por ejemplo Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics, Bullpadel y muchísimas más. Sudaderas, camisetas técnicas, zapatillas adaptadas, todo lo que necesiten para el deporte que practiquen. Semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de textil y calzado. Del 22 al 28 de enero en tienda web y en la aplicación. Bueno, hay que decir que no sé si ha comprado a zapatillas, pero nuestra Maite Rico debuta hoy en The Objective. Zapatillas, eso, y la lonchera y el estuche. La lonchera. Sí. ¿Qué cargo Bueno, tienes? Directora adjunta. Pues enhorabuena. Enhorabuena. Y tu columna, que es de la Mi que yo leía columna siempre. volverá, sí. Ahora estaba, aprovechando, voy a descansar, pero hablaba con Víctor antes de entrar, que el problema que tenemos los columnistas es que ya con este clima político y con Sánchez llega un punto ya de saturación que siempre no sale que Sánchez. te revienta ya la cabeza y dices, es que no sé, te bloqueas. No, estoy muy A mí al contenta. contrario, a mí me apetece escribir 3 columnas diarias. Ya, pues a mí Pero te podremos una seguir contra leyendo Marlaska. entonces. Sí, voy a seguir escribiendo en el Objective y bueno, pues muy agradecida también con el mundo. He pasado 4 años, la verdad, estupendos ahí, me han brindado un desafío importante como fue la revista La Lectura, y luego pues es una redacción, yo que he conocido otras, sobre todo la del País, en este caso te diré que es una redacción muy desprejuiciada en general y libre, o sea, se respira, y luego muy trabajadora también. Sí. Entonces han sido unos años estupendos, la verdad. Estoy muy Pues muy agradecida. bien. Pues la ventaja de cuando hay algo de democracia, no mucha, es que puedes seguir a Menganito o a Zutanita en otro medio. Exactamente. Exacto. Y eso además antes no se daba tanto, pero ahora con toda la eclosión de medios digitales, que hay, Claro. digamos, 5 o 6 realmente que están también marcando la pauta informativa, ves que hay muchísima movilidad, que antes no se daba. Antes Bueno, entrabas claro. en un periódico y yo entré en el País y pensé que me moriría en el País. Ya ves tú lo que son las cosas, ¿no? Te estabas muriendo sin darte cuenta. Bueno, pero eso nos pasó a nuestra generación un poco a todos. Bueno, yo soy ligeramente mayor que Maite, pero No te creas. No, pero es verdad. yo lo digo porque yo creía que me iba a jubilar de director de La Voz de Galicia. Ya ves, Tú fíjate. ya pasé por ABC y ya estoy en el Es debate. gracioso porque ahora estamos ya en medios digitales, claro. Pero entonces la pensaba, evolución bueno, de yo la... entro aquí y ya me jubilo aquí. No. ¿Y Claro. volverías a La Voz de Galicia? O sea, ¿crees en estos Como en los que Sergio hacen Ramos, los, que va a los comprar el círculos, Sevilla. Va a ¿no? comprar Decir, bueno, Sevilla, sería ¿no? el círculo, ¿no? Para cerrarlo. No creo por distintas... O sea, yo volvería a La Coruña encantado. Eso para vivir allá, por lo menos, ¿no? Menudo pueblo tiene y menuda casa. Pero volver a La Voz de Galicia lo veo muy difícil en todos los sentidos. Sí, yo ni siquiera volvería a Lucha, periódico de Teruel, que era el periódico del movimiento con la sección que a mí me gustaba, que era en el Chispa, que va y viene. Como ya no hay tren en Teruel, ya no hay Chispa, ya no hay sección, ahora se llama Diario de Teruel. Yo por las mañanas voy a Comarcas a ver si sale mi pueblo. Y si sale, pues ya, digo, muy bien, se está ganando. No sale, intolerable, en la capital nos ningunean, etcétera, lo habitual. Sí. Pero ¿quién nos iba a decir, después de haber sido no va más en la COPE, que fundaríamos nuestra propia empresa? Claro. Eso es lo bonito. Y aquí estamos. Sí. Señor, sin deudas. Eso es... Hombre, eso es un milagroso. Uf. Bueno, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, tenemos otra... Esta se llama Joseph, que es otra cosa tremenda, que ha entrado un temporal, y en Pontevedra es donde está la cosa delicada. En muchos sitios ya han anulado las clases, han dicho que no hay. Ha dicho la Junta de Galicia que no salgan de casa en Pontevedra. O sea, cuando la Junta, que en general es gente prudente y tal, te dice no salgas de casa, es que conviene no salir de casa. Porque además no sabes, las tormentas estas pueden ir a menos, pero también pueden ir a más. Claro. O sea, mucha precaución. Y en general las temperaturas son un poco más altas. En Madrid iremos a unos 11, 12 de máxima, estábamos en 7 u 8. Pero bueno, la máxima nacional igual, Santa Cruz de Tenerife 22 grados, igual que estos días. Y luego del pelotón del Pasmo están todos menos Teruel y Cuenca. Todos, hay 6 u 8, todos 2 grados.
¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Pues el IBEX 35 está en este momento anotándose un 0,39%, sube en esta ocasión tímidamente 17.613 puntos para nuestro principal indicador, en una semana marcada en este lunes por el precio del oro, Federico, $5.129 la onza, rebasa el nivel de los 5.000. Nunca nos hemos recuperado del patrón oro, porque el oro es fiable de toda la vida. Desde Bretton Woods no se equivocaron los bancos centrales, pero el oro, cuando hay crisis, siempre sube. Y además, siempre recuerdas que hace como un año decían, ya no puede subir más. Que no puede subir más, pues claro que puede subir más. Y la plata también, dicho sea de paso. Sí, bueno, la plata que está subiendo mucho. Y solo a modo de recordatorio, en tiempos de Zapatero, el señor Solbes vendió el oro del Banco de España a un precio de unos $655. Insisto, hoy 5.000. Además dijo que es que era un activo que no se iba a revalorizar nunca. ¿Os acordáis cuando sale con un parche en la frente contra Manolo Pizarro? Sí. Todo lo que dijo Pizarro era verdad, todo lo que dijo el pirata Solbes era mentira, pero la gente quiso creer a Solbes. Sí, sí. Bueno, también es cierto, yo recuerdo que las televisiones en el postdebate estaban todas copadas porque todavía, claro, era el gobierno de Zapatero. Sí, claro. Y yo recuerdo en televisión española que además seleccionaban a los tres de la derecha, ya sabías que no eran precisamente los mejores. No, siempre el más tonto de casa, sí. Y claro, según aquellas tertulias, el mejor había sido Solbes. Lo ves ahora y dices, ¿cómo va a ser el mejor? Primero, mintió en todo, pero luego además es que Manolo es un tío brillante y Solbes no. Podría haber sido Solbes decente, no lo fue. Ese debate engañó a todo el mundo. Pero es que además con Manolo no tenía color aquello. Ese fue el primer día que me enteré que había una prima de riesgo. Fíjate. Yo nunca había oído hablar de la prima de riesgo hasta que escuché era una prima peligrosa. Sí, yo tenía decía un hermano mío, yo siempre creí que era nuestra prima Dolores, que conduciendo en el coche. Pero eso es lo malo, que lo de Pizarro demuestra, es que pasa en muchos países, no solo aquí, como la opinión pública no toma las decisiones adecuadas muchas veces. Mira, en Francia, prefiere dejarse engañar, como Francia es un ejemplo clarísimo. Por una vez Macron se porta bien, nombra un primer ministro y dice hay que reducir el gasto, ¡fuera! Y van y lo echan, y lo echa Macron. Sí. Además, en fin. Bueno, vamos ahora a la noticia intercultural de la 11. Hablamos de Fangoria porque vuelve a los escenarios para presentar nuevo disco. 2 fechas van a ser 9 de mayo, Sala Peral de Barcelona, y 14 de mayo en la antigua Estación del Norte, Príncipe Pío. Yo ya deseando que llegue mayo, el adelanto de Fangoria y, por supuesto, conciertos, porque es que nunca para. Bueno, es que además no paran, de verdad. Es que Alaska es de esos seres. Yo creo que solo hay 2 seres, una por virtud y otra por astucia, que han conquistado el centro de España. Por virtud, Alaska. Por astucia, Arturo Pérez Reverte. El otro día, la gente va a Alaska por amor, por afición, por admiración. Y Reverte, yo no sé cómo lo ha hecho, pero el otro día en los premios Zenda estaba lo más brillante de España y lo más repugnante. Y lo tenía a todos, con la reina citándolo a él cuando no tocaba, porque es que Leticia lleva una racha horrible, pero ahí estaba. Y ahí pastoreando a la gente que está con Putin y a la gente que está, pues no sé, con María Corina Machado. Hay que valer, para eso hay que valer. No, que, bueno, yo recuerdo, a mí lo que siempre, además, cuando yo conocí a Arturo, es cuando él sacó Territorio Comanche, es su primer libro. Y estábamos en los más vendidos de la Feria del Libro de Madrid. Y tenemos una comida que nos invitan, los 5 más vendidos, que estábamos Usía, Arturo, Capmany, Carrascal y yo. ¿Y Gala no estaba? No, ese año yo creo que ya Troy lo había decaído. Yo recuerdo perfectamente las ferias, me acuerdo. Gala tenía además una técnica extraordinaria. O sea, Gala había colas. La gente entonces, además se daba un premio a lo más, se publicaba. El más vendido en la feria del libro. El que tiene la cola más larga siempre se decía. Y entonces lo que hacía Gala, yo soy muy rápido firmando, porque hay cola, entonces, rápido, tienes que firmar. Entonces lo que hacía Antonio era... ¿Me dices que eres de Córdoba? Porque Córdoba, la sultana. Y entonces empezaba, claro, la cola se iba agrandando, porque iba tan despacio, le escribía una página. Y ya cuando veía que había dado la vuelta y ya no lo podían, entonces ya firmaba otro. Pero era así, entonces siempre la cola de tal, para que luego ibas a los libros vendidos
y no era el que más. Una época en que sí, cuando Troilo, pero luego ya no siempre. Ahora siempre, todos los años estábamos los mismos, 8, 10, un año Terence Moss. Estamos firmando por la tarde. Su pasión era Cleopatra. Bueno, sí. Claro. Él salió en un extra del País que qué querría ser en otra vida. Y él decía, chapero en Tebas. pero así. Y entonces estamos un día firmando libros por la tarde a primera hora. Yo había sacado los nuestros, me parece, con Planeta y el premio Planeta. Y entonces estábamos, hola, tal, no sé qué. Y de pronto se abre la puerta de mi caseta, era Terenci, que iba con el peluquín. Dice, mira, Federico, hacía así, y estaba todo lleno de gotas de sudor. ¿Tú crees? ¿Qué explotación la de Planeta? Se pone otra vez el peluquín y se va a firmar. ¿Sabes que, era un género en el que entonces no había rivalidades y tal. Primero éramos gente ya muy conocida y tal. Y luego además solía ser gente de muy buen humor. Terenci, que era un excelente escritor, excelente. Estaba ya sin ningún tipo de complejo también, ¿no? Porque le costaba mucho enviar los originales. A mí me contaban de Planeta que tenía una persona solo dedicada a llamar a Terenci. Que sufría mucho en la vida cuando se separó de Enric Mayó, que es su novio de siempre y tal. Y ya entonces él siempre había estado gordo y calvo. Y entonces dice, bueno, esto se acabó, de Perdidos al río, adelgazó, se puso el peluquín y se dedicó a llamar a Isabel Presley y a escribir libros de así, con Crónica Rosa, y tuvo muchísimo éxito también. Pero era una gran persona. El problema es que no pudo dejar de fumar. Y desde lo que murió. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la cultura, ¿no? Pero en otro término y en otra época. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en ese acto que se anuncia en Sevilla, con esa renuncia de David Uclés, nada más y nada menos que el último premio Nadal, ¿no? Bueno, lo que ha dicho, la cantidad de sandeces, si me permites, Federico, que ha dicho este tipo, nacido en el año 1990, ¿eh? Es un chico muy joven. No puede decirse que la dictadura lo estropeó. Y lo que vimos ayer en los premios Feroz, que desde luego llevan un buen... Sí. Hay una tipa que se llama Hudson. Bueno, sí, Hudson, sí. Hudson no será de aquí. Samantha Hudson, aquí, pero bueno, es hombre de Estrella. De Estrella. Bueno, una transexual, ¿no? Llamada Samantha Hudson, que dijo también una cantidad de estupideces encadenadas una detrás de otra, con un coro del aplausómetro estaba detrás y el resto de la sala pues aplaudía. O sea que lo más que feroz son cariñosos, ¿no? Sí. Pues yo vi que es una asociación, un sindicato. Buah, digo, esto es como lo de la prensa. Está para aplaudir al que les... Por cierto, la película más galardonada los domingos sobre las vocaciones religiosas en los conventos de clausura. No sé qué pensará Uclés sobre esto. Lo mismo... Hemos preguntado a los oyentes sobre esto. Sí. A mí lo que más me indigna es que gente que no tiene ni puñetera idea de la historia de España, y mucho menos de la guerra civil, se convierta ahora en miliciana. Vamos a ver, la última vez que hicieron eso, es la película más ridícula que yo he visto, que es Libertarias. Y salían Ana Belén, bueno, las de siempre, las habituales, el equipo médico habitual, y llevaban los uniformes de la CNT y la FAI, los llevaban todavía con dobleces, estaban recién estrenados, iban con un azul mahón, pero vamos, es que no les habían dado una plancha encima. Y decía una que hacía entonces cine en Cambio 16, cuando estaba yo, dice, más que decirle camarada, parecía que estaba hablando con el servicio. Y es que era así, dos señoritas estúpidas, ridículas. Pero si a las pobres que iban voluntarias las echaron para que no hubiera enfermedades sexuales, si las echaron de las milicias, en fin. Bueno, a ver, Silvia, o sea que están nuestros oyentes, como dice eso de contento me tienes. Sí, contento me tienes, efectivamente. La verdad es que ni David Uclés ni Samantha Hudson son referentes culturales para nuestros oyentes. Ellos prefieren leer a otros autores y ver películas de otros actores. Buscan la calidad, buscan aprender a través de la literatura y del cine. Pero es que además la cobardía de Uclés, negándose a participar junto a Aznar y Espinosa de los Monteros en un acto organizado por Pérez Reverte, y la utilización política habitual de Samantha Hudson de su condición de trans en los premios Feroz, podríamos decir que se han convertido en material inflamable para nuestra audiencia. Hacemos una pausa y les escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Así que material inflamable. Inflamable. Tanto Uclés como Samantha Hudson son dos estómagos agradecidos, dicen nuestros oyentes. Es... la forma, no lo explican de otra manera, pero es lo que sostienen, que forman parte de esa falsa izquierda que proclama consignas que ellos mismos no cumplen, que viven de las ayudas públicas y de las subvenciones y que son además unos cobardes.
Personalmente estoy cansada de la moralina de toda la gente de la izquierda, esa persona que se hace llamar Samantha Hudson, que a veces se siente mujer, otras veces solo es trans, no me tiene que decir a mí que soy mujer, cómo me tengo que sentir o si soy una mujer buena o mala para ella. Soy mujer. Esa falsa izquierda, porque predican una cosa y hacen justamente lo contrario, se ha puesto al mismo nivel que la falsa iglesia, que igualmente predica una cosa y hace justamente lo contrario. Son unos hipócritas y unos fariseos. Mira que ninguno, oye, qué casualidad, ¿eh? Se va a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a China. Ninguno. Claro, decir que se es de izquierda en un país libre, pues es vivir de P.M. Intentar ser libre en un país comunista, pues le puede costar la vida. Que la cultura, cine y literatura sean de izquierdas, pues bueno, si al menos tuvieran calidad, y los que tienen calidad, como Muñoz Molina, son unos perfectos acomplejados. ¿Qué es la literatura española a nivel mundial? Nada. ¿Qué es el cine español a nivel mundial? Nada. Viven de la teta. A ver, Uclés, hermoso, que el premio que te han dado lo fundó la revista Destino, que fue una publicación con ideología falangista. Y se fundó en 1937 y honró la memoria de Eugenio Nadal, que también fue un falangista. Muy bueno. Renuncia a la pastita, majo. Yo a este pajarito, a Uclés, le recomendaría leer, no grandes profundidades de la historia de España y la guerra civil, o con que leyera un poco Cárcel de tinieblas de Trapiello, pues yo creo que con eso a lo mejor aprendía algo, pero vamos, no creo tampoco. Sí se les puede llamar personajes, pero no de la cultura precisamente. El escritor innombrable lo que tenía era miedo. No era capaz de sentarse con señores cultos, señores preparados, pero no tenía argumento, porque no tiene ni idea. Uclés justifica su retirada con un no puedo ir, no me salen ni las palabras. No, hijo, no, lo que no tienes son argumentos con los que debatir. Y se te llena la boca diciendo que luchas contra esos valores que no compartes. Pues bonita forma tienes de luchar, salir con el rabo entre las piernas. Pero la izquierda siempre fue así, una cobarde y una ignorante. Vamos a traer ya, aprovecho para invitarlo, al padre López Teulón, que aparece alguna vez también en la sacristía de la Vendée, que es un verdadero sabio, fue el postulante de los mártires de todo el arzobispado de Toledo, mártires que estaba prohibido reconocer como mártires por Pablo VI cuando el Vaticano II. Lo cual demuestra que aquí la cobardía viene de siempre de arriba. Bueno, pero publicó el año pasado, por lo menos me llegó el año pasado, un libro que era, citando a Satanás, sobre la destrucción del patrimonio artístico de la Iglesia. Como el Valle de los Caídos es patrimonio artístico español, pertenece a patrimonio nacional. Bueno, llamar nacional a un patrimonio que llevan esta gentuza es tal. Y como ha habido un colegio de arquitectos que quiere, aprovechando la cobardía del pseudo cardenal Covito, cargarse esa parte que es arte, que es patrimonio artístico histórico, vamos a traer al Teulón porque el libro tiene todas las imágenes que puedan imaginar, y muchas más, de la destrucción del patrimonio. Quemado, profanado, vulnerado, etcétera, etcétera. Y es que conviene recordar, no lo ha hecho nadie, que estamos hablando de una obra de arte de Juan de Ávalos, de una enorme obra de arte, y no solo por su tamaño, es una gran obra de arte de un grandísimo escultor. Y como no lo defienden los que lo tienen que defender, que son los obispos, por lo menos saber que es uno más. Es la actualización de la quema de iglesias, la quema de bibliotecas, el robo sistemático de obras de arte, la destrucción. En Memoria del Comunismo yo cuento cómo habría para varios kilómetros, solamente con los retablos que en Cataluña quemaron los de la FAI y por supuesto de la UGT. Kilómetros. O sea, kilómetros. Como los talibanes en Afganistán. Exactamente. Es muy importante. Lo más parecido que ha habido hasta ahora es los budas de Bamiyan, cuando se lo cargaron los talibanes, que era una cosa que tenía 2000 años. Esto del Valle de los Caídos, aparte de una ofensa a media España, es una ofensa al arte. Y hay un colegio de arquitectos que ha ganado ese... Como no le dará vergüenza esa gentuza. Pero vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Estáis profanando un lugar de culto, aunque hay algunos cobardes de la Iglesia, no todos, lo acepten, y ofendiendo a media España y a la media España alfabetizada, que es un poco más. Y van a cobrar
por hacer una grieta, una fosa común que atraviese la explanada inmensa del Valle de los Caídos. Y eso es un estudio de arquitectura. No, hombre, no, a paracuellos. En fin, una pausita, ¿no? Sí, vamos a las noticias porque se están produciendo declaraciones desde primera hora de la mañana. El ministro Puente ha vuelto otra vez a reaparecer. Insiste en descalificar las informaciones publicadas por el diario El Mundo. Y bueno, ya ha salido aquel que cabalga contradicciones, Pablo Iglesias, diciendo que estamos ante el terrorismo informativo de nuevo. Sí, sí. Es una reflexión autobiográfica. Es que me hace mucha gracia porque él, cuando decía que tenía que pedir explicaciones cuando había en la Dana y en otros casos, y que le habían dicho, hombre, está instrumentalizando el dolor. No, eso es política. Lo que estoy haciendo yo... Hay que politizar el dolor. La ETA, que su modelo es Lenin, pero el tío es Pavlenin. Bueno, la ETA hablaba de socializar el dolor. Bueno, la ETA mataba a todo lo que fuera. Niñas, por ejemplo, en la casa cuartel de Zaragoza. Por ejemplo. Pero este tío dijo que la izquierda Berchale, o sea, la ETA, era la única que había entendido la transición y el candado del 78. Este sujeto, semianalfabeto, porque no tiene ni puñetera idea de nada, nunca ha leído un libro entero, nunca. Este sujeto ha sido vicepresidente del gobierno de Sánchez. Este tío. Y asumió la responsabilidad de las residencias de ancianos. Que y nadie le felicitó Sánchez por lo bien que estaba llevando las residencias de ancianos. En fin. Es la mañana. Es radio. Bueno, es que estábamos ponderando, me estaba contando Maite Rico que estuvo en Fuendetodos, en la casa de Goya, y lo primero que pintó fue en una sacristía o en un sagrario. En un sagrario, posiblemente era así, un armario. Pintura, sí. Un armario, y lo quemaron en la guerra, como tantísimas cosas. Bueno, vamos a poner en contexto. Hoy reabría el servicio de Rodalías, lo ha hecho a las 6 de la mañana, a los 40 minutos ha tenido que interrumpir el servicio, se lo hemos contado aquí, por un fallo en el puesto de mando. A las horas se ha podido volver a reabrir, eso sí, de forma parcial, porque hay algunos tramos que no está operativo. Y dice Óscar Puente que aún no se sabe, pero que tampoco se descarta la teoría del sabotaje. Lo que sí descarta... Ha vuelto. Sí. Lo que sí descarta es la información que publica el diario El Mundo y asegura que aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Córdoba, no se hubiera visto nada. Que la oposición política, en lugar de contrastar y pensarse dos veces antes de decir algo, coja una información periodística, la que sea, y automáticamente la convierta en la verdad y a partir de ahí pida una dimisión. Sinceramente, a mí que me pidan la dimisión, es que yo ya me lo esperaba. Anda, solo hay 45 muertos. Y dice que se lo esperaba, se nota que ha estudiado, ¿eh? Pero que has estado diciendo que ha mentido el mundo desde el primer día, que era un delirio, y estás mintiendo tú como un bellaco. Es tan bellaco que la foto que demuestra que está mintiendo lo que dice, la adjunta y no la ha visto. No la ha visto. Dice que pregunte, no, lo peor es tú, que te inventas una mentira contra lo que dicen los medios. ¿Y qué ha dicho antes tú, Amo Sánchez? Que hay que seguir solo los medios fiables, porque hay mucho bulo. Bulo. Tú, don Trola, o sea, es que... También era como los trenes, estos auscultadores que se llaman, sí. Desmintió, creo que fue el Español que había sacado que de los 6 solo funcionaba un par de ellos, lo desmintió y resulta que es cierto. Pero o sea, va desmintiendo las informaciones que sacan los medios. La mayor máquina de bulos son ellos, es el gobierno. La mayor máquina de bulos en España es el gobierno de España. Bueno, estas palabras de Óscar Puente respondían a las declaraciones que estaba haciendo en ese mismo momento Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo en el que pedía la dimisión de Puente y también la de Pedro Sánchez. Lo hacía, como digo, en un desayuno en el que también ha anunciado la reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF. Allí ha estado nuestra compañera Lucía Guadalupe. Buenos días. Buenos días. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF con su entrada en vigor prevista para 2027, que prevé ahorrar otros 500 millones a los madrileños. Además, durante su intervención y en la misma línea que se ha expresado durante el fin de semana, Ayuso ha cargado contra el Gobierno por sus mentiras sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz y ha pedido directamente las dimisiones de Óscar Puente y Pedro Sánchez. Quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad. Si se fijan en España, cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos. Por tanto, nunca va con el presidente. Pero lo cierto es que es él quien ha ido cambiando de responsables en el ministerio. Ya van 3 o 4. Además, la dirigente madrileña se ha comprometido a seguir reforzando la lucha contra la ocupación, aun teniendo las competencias limitadas.
Bueno, y contar que esta tarde a las 5 la plataforma de afectados por el accidente del Albia de Angrois se va a concentrar frente al CGPJ de Madrid, también en La Coruña, por la absolución del exdirector de Adif en ese caso. Bueno, hay cosas que no se explican, como decía Franco, o se explican demasiado bien. Bueno, es que hacen unas cosas. Estando Bolaños en justicia, todo lo que pase, catastrófico, es previsible. Bueno, hoy comentábamos antes que, claro, lo que escribe el artículo de Javier Gómez de Liaño hoy es de estas cosas, bueno, le ha hecho el trabajo a Choclán, pero es verdad que va con todas las, no solo las leyes, sino el propio reglamento del Ministerio Fiscal, como la fiscal de la Audiencia se ha ciscado en todo el protocolo, en todo lo que es legal, en su propio departamento, hasta que alguien, y eso tenemos que saber, algún día lo sabremos, alguien le dijo, para allá, que nos comprometes a todos, para allá. Bueno, a lo mejor fueron las propias declaraciones de las dos testigos protegidas, ¿no? Porque es uno de los detalles en los que incide tanto Liaño como la información de Miguel Ángel Pérez. Claro. Por un lado, bueno, el viernes se supo a última hora de la tarde ese archivo, ese anuncio de la Fiscalía de que no es su jurisdicción eso de andar juzgando y condenando a Julio Iglesias, pues por razones tan evidentes como las que comentábamos aquí. No son ciudadanas españolas, el delito no se ha cometido en España, el supuesto el denunciado que habría cometido los supuestos delitos no vive aquí, y además en la página 2 clarísimamente dejaba claro que se les había tomado declaración telemática los días, si no recuerdo, 21 y 22, es decir, unas horas antes solo 4 horas antes de decir que no había jurisdicción. Eso es. Tenemos que abordar en la Crónica Rosa lo que dice Liaño, lo que dice Miguel Ángel, porque según fuentes cercanas al cantante podría iniciar una demanda millonaria valorada en 200 millones de dólares. Es lo mínimo que puede hacer, es más, tiene la obligación moral de hacerlo, porque si él se defiende, quedan defendidos aquellos que pueden ser objeto de un linchamiento y no tiene medios ni para contratar a Choclán ni para una demanda. La tiene ganada, además, porque es tal evidente. Digamos que es una obligación moral. Exactamente. ¿Cuánto cuesta tu honor, no? Pero, y sobre todo, mucho más de 200 millones, pero hay que resarcirlo. Han vulnerado todas las leyes, aparte de la moral, la lógica. No solamente le han quitado la presunción de inocencia, le han quitado el derecho a la defensa. Además, de una manera obstinada, pesada, la Fiscalía, haciendo diligencias. No le dejaron personarse en la causa. Fue el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que le dijo para allá. El que dijo que no tenían competencia. Bueno, es que él ya con el escafandro que tuvo conflictos, como todo fiscal decente, porque la Unión Progresista de Fiscales, que es una asociación, parece para delinquir, porque presumen de delinquir, el fiscal general, condenado por el Supremo, está la que hay ahora por el Mato, que es más mala que un dolor, bueno, está haciendo el escafandro, salió elogiando a un tío condenado por el Supremo. Y está pensado que hacía carrera. Bueno, la carrera que ha hecho es que como hay una querella, yo espero que vaya también contra la Fiscalía y contra la Audiencia. Más que nada para que escarmiente. La Audiencia Nacional es un tribunal especial que viene del top. Tiene que dedicarse exclusivamente a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Punto. Nada más. No puede ser el tribunal de los amigos. Sí. No, quería decir que en el caso de Julio Iglesias todo huele a un montaje interesado de algún antiguo socio, que además coincide en la contratación, en los personajes que aparecen moviendo el asunto con otros que ya había hecho contra otros enemigos suyos. Pero ese señor de apellido italiano lo ha desmentido tajantemente. Sí. Dice que ahora son mayores. Lo dijo siempre. Siempre. Pero el entorno de Julio Iglesias lo señaló desde el minuto 1. Eso sería para financiar el montaje con dos señores que son profesionales del sexo. Una está en OnlyFans y la otra en las estaciones donde van todos con sus escorts los ejecutivos más derrochones y viciosos del mundo. O sea, no Courchevel, lo último, pero vamos, exagerado. Y la otra está en OnlyFans, cobra por los servicios sexuales que ofrece. Y claro, la credibilidad, y tienen todas un aspecto estupendo. Estaban muertas de hambre, atropelladas, violadas, no sabían lo que era el sexo, las violó, las violentó, no les daba apenas de comer, y como eran ignorantes, no sabían nada, pues entonces las engañaba. Bueno, tú descubriste además que una tiene carrera, la fisioterapeuta. Aparte de eso, tienes que pensar la situación física de Julio Iglesias. Julio Iglesias no se puede mover. Claro. Es decir, si tú en realidad quieres evitar
que Julio Iglesias te toque, con que des medio metro hacia un lado, Julio Iglesias se cae. Es que físicamente yo lo acompañé en el 2003 con Enrique Beotas, ¿te acuerdas? Me acuerdo. En La Coruña, y no podía moverse. Fíjate 2003. Han pasado 22 años. Pero si lo acusan el delito de colonialismo, porque esta es una web de estas de Soros, pues unos tíos, un chiringuito que viven de eso, y ven a un español, macho hispánico, la leyenda negra. Bueno, y aquí les vino muy bien porque han estado aquí una semana entera. Así no hablamos de Salazar. Televisión española, maratones. A las 6 de la mañana. Univisión, Diario.es. Bueno, Univisión se ha quitado de en medio. Utilizaron a dos colombianos muy prestigiosos de información política. Por supuesto no sabían nada. 3 años de profunda investigación, dijo preescolar. María Ramírez, la hija de nuestro Pedro J. Que válgame Dios, 3 años de investigación. En 3 minutos, dándole a San Google, sacó Isabel hasta la carrera de una de ellas. Hace una cosa además escolar, que es decirnos, el primer día hace un artículo de opinión y dice, nos jugamos nuestra credibilidad. Efectivamente, pues porque les va a salir caro, probablemente. Pues venga, 200 millones. Eso poco por un me lado. parece. Y luego hay que hablar de Iñaki Urdangarín, que ya ha hecho, pues ya sabes, campaña de perborato blanqueador, ya ha estado en La Sexta, en El País, y ya la revista Hola hoy avanza algunos párrafos del contenido de esa biografía que va a publicar el próximo 12 de febrero la editorial Grijalbo, y que nos desvela detalles, la verdad es que desconocidos. Esta vez sí que estamos dando con un personaje que es bastante inédito, por lo menos la parte que conocemos, y habla, por supuesto, de su relación con Ainhoa, del trato que mantiene ahora mismo con los miembros de la familia real. Dice que se sigue comunicando con Juan Carlos I y con Sofía. Habla, destapa lo de la dislexia de su hija pequeña, bueno, a mí eso que me parece una no había canallada. tampoco motivo Nadie lo para sabía. hacerlo. ¿A qué viene? De Irene, sí. Lo innecesario siempre es un error. No, una canallada. que es un mal bicho. Claro. No tenía razón tampoco de contar Yo esto, no sé ¿no? qué interés tiene el personaje en sí. Pero a mí- firmaba Duque de Empalmado. Sí, ¿Qué vas a esperar? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué vas Que a no es- esperar? Ya, bueno, sí, pero me Con la esperaba... mujer de su mejor amigo. Oye, y entró porque quiso. Yo siempre digo, hay ahora mismo, ahora ya no, 2 personas que están en la familia real porque han querido, nadie les obligó. Leticia y Urdangarín. Sí, señor. En su día Marichalar, pero a los 2 únicos, que no fue el destino, sino su propia voluntad, Leticia Sí, señor. y Urdangarín. Que tenía la boda palabrada y hasta el menú comprado ya. Se enteró la novia cuando estaba comiendo, viendo la tele, que su novio, y había repasado el menú del convite nupcial, Eso no que parece- su no novio sé si se habla casaba algo. con la Lo que sí infanta que dice Cristina. es que no se conocieron en Atlanta. No, es que no era en Atlanta, fuera en Australia, en Sydney. Pero a mí lo que me No, pero él dice ¿No? que no se conocen ahí. O sea, esa En es la que no única se parte conocen que en me las- interesa. en las Olimpiadas. ¿Dónde empieza la relación? Esa Bueno, es la parte... sí, la versión que Esto- había es que se habían conocido en Sydney en las Olimpiadas, sí, que en la le Villa felicita Olímpica. por la en la que Villa buena Olímpica. suerte o algo así. Pero a mí lo que me fascina es estos personajes sin mérito alguno y que encima han delinquido, que luego se permiten escribir memorias y sentar cátedra. O sea, yo es que no lo entiendo. Pero tenemos una cuota de responsabilidad la propia ciudadanía. Es No, decir, que absolutamente, el que va a claro, comprar el libro no, y se lo lee, a mí es un personaje que no me interesa nada. No interesa y además después en todo tengo caso tendría que tener un poco de tanto que castigo leer, social, claro, o sea. poner malero a Urdangarín tampoco me parece. El libro de David Uclés, entre otros. Pues entre otros, por ejemplo. Yo voy a tener que asomarme al Kindle, que es más barato. Te lo Pero- traigo yo, lo tengo. Ah, Te lo vale, traigo. pues mira, muchas gracias, Isabel. Yo, como soy profesor, él no, yo sí. Isabel es la única que se la En lee. una, Bueno, pero era en por una razones profesionales. página, ya te digo, si flojea de sintaxis, de semántica o tal, porque para eso uno sí ha estudiado. Pero también te digo una cosa. Dijimos, le va a preguntar el Évole qué hizo con el dinero que no ha devuelto. Es que la de Évole no la he visto, la tengo que ver entera. He visto ahí Pues ya los nos dirá, titulares. como sigue tanta gente Sí. en la Crónica Rosa, sobre todo en América. Es increíble. Como Bueno, aquí interesa en la- España tiene mucho éxito. Hombre, ¿eh? eso Lo digo por yo, que supuesto, a mí me pero de en hecho, este me caso- preguntan cómo no me invitas a la Crónica Rosa. Pero no, ya Sí, sé, todos no, los que elige venimos tema aquí a horario. política, no. elige tema. Oye, pues hacemos un ¿Cuándo cambio, quieres? Es que todos mis amigos me dicen, ¿dónde tenéis que estar? Acaba de en la invadir Crónica? tu jurisdicción. Tu colega Paco Maruenda también Sí, está... sí, sí. Se postula, Claro. Paco, Sí, también. sí. O sea, Sí, yo cuando sí. que como visitantes, como equipo visitante, cuando queráis. Hacer cameos, ¿no? Estaría Claro que además. sí. Algo estamos haciendo mal en la tertulia política, Política, sí, Federico, sí. porque No, todos no, se quieren ir no, a no, la lo que pasa es Rosa. que la gente quiere desengrasar y descansar un Claro, poco, lo sí, sí, entiendo. es verdad. Lo entiendo. Si pudiéramos hablar de Begoña. Venga, vamos. Es la mañana. Es radio.